Ah. Bien, decíamos entonces que Ariel Bianchi propone a los fines didácticos una tabla de estadios evolutivos según la cual divide el desarrollo, que es un proceso. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado en la clase anterior el concepto de desarrollo con los aportes de distintos autores, fundamentalmente el aporte de Ariel Bianchi y el aporte de Carlos Almonte, donde ambos coinciden en que el desarrollo es un proceso? Ariel Bianchi distingue que es un proceso de índole bioquímica, coordinado en el espacio y en el tiempo, y que permite alcanzar al sujeto, digamos, la realización progresiva de sus necesidades, ¿sí? Por otro lado, habíamos trabajado con Carlos Almonte, que ese proceso de realización progresiva de las necesidades, que son necesidades múltiples y diversas, que van de las necesidades más elementales a aquellas necesidades más complejas, que tienen que ver con las necesidades adquiridas, transitaba ese proceso del desarrollo entre dos polos, un polo interno y un polo externo. El polo interno, que estaba dado por la materia biológica y la maduración del sistema nervioso central, que tiene que ver justamente con la base madurativa que da la posibilidad de que aparezcan distintas conductas que son logros o adquisiciones del desarrollo, pero que requieren de cierta base madurativa, y también requería de un polo externo, que era el medio ambiente físico, humano y social, en el cual cada uno de nosotros transita ese proceso de desarrollo. Habíamos dicho además que el desarrollo era como un concepto más abarcador e integrativo, que incluía a los procesos madurativos y al crecimiento, porque en el capítulo de Ariel Bianchi se hacía una distinción en cuanto a que él decía que el crecimiento era un proceso más bien de índole cuantitativo y el desarrollo era más bien un proceso de índole cualitativo. Bueno, nosotros lo que proponemos es entender al desarrollo como un concepto más integral que alude a un proceso y que incluye a los fenómenos de tipo madurativo y a los fenómenos del crecimiento. Crecimiento que también se verifica no solo en el plano físico, sino también en el plano psíquico. Propone entonces Ariel Bianchi esta división en etapas solo a los fines didácticos, para no perder la idea de continuidad del proceso de desarrollo, pese a las discontinuidades que se dan en ese transcurrir de cada uno de nosotros en su desarrollarse, y divide en etapas este proceso desde la etapa prenatal, y nosotros vamos a tomar fundamentalmente hasta la pubertad, digamos, que tiene lugar en la tercera infancia, ¿sí? Al mismo tiempo, fíjense cómo él especifica en una tabla de doble entrada. ¿Ustedes la pueden ver bien ahí? Esperen un segundito. Se pilla la puerta. En esta tabla de doble entrada, y especifica cuáles son las etapas. Etapa prenatal, etapa infantil, que abarca el primer año de vida fundamentalmente, la primera infancia, que abarca aproximadamente entre el año y medio y los 3 o 4 años aproximadamente, ¿sí? Desde los 18 meses hasta los 3 años y medio. La segunda infancia, que marca justamente el ingreso a la escolaridad entre los 5 años hasta los 7 años aproximadamente, y la tercera infancia desde los 8 años en adelante hasta el advenimiento de la pubertad, ¿sí? Las edades especificadas en cada una de estas etapas son edades aproximadas, que no deben ser tomadas en términos absolutos,
y que determinan cierto periodo de tiempo en el cual se espera que se den ciertas adquisiciones que son propias del proceso de desarrollo. Hablando en términos de las adquisiciones, fíjense que en la columna de arriba, en la fila de arriba, en las primeras 4 columnas, él establece la edad cronológica que abarca cada una de estas etapas, y de ahí especifica 4 columnas en particular, que esa es la que yo quería que le presten atención. Yo lo tengo al texto, a ver si lo traje hoy o lo tengo en otro libro, está en otro libro, la tengo, me parece, a la copia de este capítulo, así que les voy a escanear esa página, donde él especifica que es importante, como un elemento ordenador de esta tabla de estadios evolutivos, entender cuáles son las direcciones que adquiere el proceso de desarrollo y en la cual se logra además verificar las distintas leyes y principios que hacen al proceso de desarrollo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hemos trabajado las leyes y principios del proceso de desarrollo? ¿Alguno se acuerda cuáles eran esas leyes y principios? Leyes y principios. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién puede aportar? Nada. Discontinuidad en el ritmo del crecimiento, profe. ¿Cómo? A ver. El tema de sucesión, por ejemplo, decía Ajá, que ¿qué es el fue tema? ¿Cuál es el tema de sucesión? A ver, ¿qué es lo que hemos trabajado? ¿Qué se entiende por sucesión? ¿Qué se acuerdan de lo que trabajamos en la clase anterior, que lo hablamos bastante? ¿Qué significa esto de sucesión? ¿Qué dice ese principio? Sucesión, sucederse. ¿Qué quiere decir eso? Es continuo y organizado. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, ¿cómo lo entendés? Que es continuo y organizado. ¿Qué se entiende por Sucesión, eso? o sea, que se sucede uno tras de otro. ¿Qué cosa se sucede? También hablamos de discontinuidad del ritmo del crecimiento. Sí, pero vayamos primero con sucesión, continuo y ordenada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que se sucede? Vamos, chicos, chicas, ¿qué es lo que se sucede de manera continua y ordenada en el proceso? El desarrollo del niño. Pero ¿qué es lo que se sucede? Estamos diciendo que el proceso de desarrollo tiene un orden de sucesión continua y ordenada. ¿Qué es lo que se sucede? ¿Dónde puedo ver ese orden de sucesión continua? A ver. en las etapas del niño, Las del etapas. desarrollo. Ajá, y por ejemplo, ¿dónde lo verías? O sea, orden de sucesión continua sería que primero debe haber una etapa prenatal, después debe transitar por una primera infancia, después por una segunda infancia, y luego por una tercera infancia, pero que es muy difícil, digamos, imposible que alguien pueda saltar de la etapa prenatal a la segunda infancia. Primero deberá transitar por la etapa infantil, luego por la primera infancia, segunda infancia y tercera infancia. En consecuencia, las adquisiciones que se van dando en cada una de las etapas siguen ese orden de sucesión continua. Yo lo expliqué varias veces. Por ejemplo, en el desarrollo psicomotor, ¿cómo se entiende ese orden de sucesión continua? ¿Cómo debería darse el desarrollo psicomotor para que pueda entenderse esa ley que rige al desarrollo? Orden de sucesión continua. ¿Quién puede dar un ejemplo? Primero debe haber Profe, por ejemplo, para que un bebé llegue a sentarse, tiene que haber adquirido el control, ¿cómo se llamaba? De la base encefálico. columna. La maduración Encefálica. acá para que pueda sentarse.
¿Cuál Ponerse sería? durito. ¿Cuál sería la maduración para que pueda sentarse? El control cefálico. Bien, sostén cefálico, ¿sí? Sostén. Primero necesita sostener la cabeza, posteriormente necesita sentarse, primero se sienta sin apoyo, después, perdón, primero se sienta con apoyo, después se sienta sin apoyo, luego adquiere la posición bípeda con apoyo, logra ponerse de pie, sosteniéndose sobre algo o agarrándose de la mano de alguien, hasta que, una vez adquirida la posición bípeda, algunos pueden gatear, no todos gatean, no todos gatean de la misma forma, ¿sí? Y a partir de determinado momento, entre los 9, los 10, los 11 meses o los 12 meses, se considera que ya estaría en condiciones de iniciar la marcha, ¿sí? Ahí está el orden de sucesión continua de las adquisiciones que se dan durante el proceso de desarrollo. Bien, orden de sucesión continua, así es. ¿Cuál era la otra ley que habíamos visto? Yo les digo todo esto porque estas pueden ser preguntas de examen, ¿sí? ¿Cuál era la otra ley que vimos? Discontinuidad en el ritmo del crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entendiste? ¿Qué hemos hablado sobre eso? Que en las primeras etapas el niño crece rápidamente y luego ese crecimiento se va haciendo más lento. Ajá, bien. ¿Y después? Como queda estancado así el crecimiento y después hace un pico otra vez y vuelve a... Ujú. Eso sería la En el discontinuidad. año de la escolaridad se acelera la pubertad en el niño. Bien, hay como una especie de meseta donde no quiere decir que se detiene, pero el ritmo del crecimiento no es tan acelerado y tan intenso como en las primeras etapas y luego en la pubertad. Hay esta etapa de meseta que tiene que ver tal vez con que se detiene o se estabiliza un poco el crecimiento, pero sin embargo se producen una serie de logros que tienen que ver más que nada con el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento, y aparecen todos los logros implicados en las conductas esperables que hacen a la escolaridad, ¿sí? Bien, discontinuidad en el ritmo de crecimiento. ¿Se acuerdan alguna ley más? Crecimiento asincrónico y ley de alternancia. Ajá, ¿y eso qué era? ¿Se acuerdan algo? Ustedes fíjense que esta tabla de estadios evolutivos en la fila superior establece distintas áreas del desarrollo, ¿sí? Primero habla de cuáles son las edades estipuladas de manera aproximada y no absoluta que abarca cada una de las etapas. ¿Cuánto abarca la etapa prenatal? ¿Qué edades abarca la etapa infantil? El primer año de vida o aproximadamente los primeros 18 meses de vida, la primera infancia hacia los 3 años aproximadamente, entre el año y medio y los 3 años y medio, la segunda infancia con el ingreso a la escolaridad fundamentalmente hasta los 7 u 8 años aproximadamente, y la tercera infancia desde los 8 años hasta la pubertad, que sería el inicio biológico de la adolescencia, ¿sí? La tabla establece en primer lugar las edades que abarca cada una de esas etapas, edades que no son establecidas de manera absoluta, sino que son relativas y que establecen dentro de cada una de estas edades como cierto intervalo o un periodo de tiempo en el cual se esperan que aparezcan distintas conductas en las distintas áreas del desarrollo. Pero no debemos tomar a esas edades en términos absolutos. Y es muy probable, lo habíamos visto en la clase anterior, que haya entre las distintas personas distintos ritmos también de su proceso del crecimiento. Algunos tengan cierta rapidez en el ritmo de su crecimiento, otros tengan más bien una lentitud y otros tengan un ritmo más o menos
estable. Entonces uno puede hablar de una adquisición precoz o de una adquisición tardía, pero también puede ser que se produzcan detenciones en el proceso de desarrollo, regresiones hacia etapas anteriores y hacia volver a conductas que eran propias de etapas anteriores, y que esas regresiones por lo general se esperan que sean transitorias y que suelen darse a los fines defensivos cuando se producen cambios en la vida cotidiana de un niño o de una niña, que pueden ser por procesos que hacen alguna mudanza, o a la separación de los padres, o al nacimiento de un hermano, que hacen que ese niño o esa niña que ya había dejado los pañales, que ya había dejado la mamadera, vuelva a usar la mamadera, vuelva a usar el chupete o vuelva a usar los pañales. Estas son las conductas regresivas que pueden darse en cada una de estas etapas del desarrollo. Puede ser que regrese a conductas anteriores, pero que el requisito fundamental es que sean de manera transitoria hasta que se restituyan las condiciones que le otorguen nuevamente a ese niño la confianza y seguridad necesaria para abandonar esas conductas que ya habían sido abandonadas y volver a las conductas propias de la etapa que está transitando. También es probable que se produzcan en ese proceso de desarrollo desviaciones. Entonces, detenciones, regresiones o desviaciones. ¿Está? Y que en ese sentido deben ser tomadas las edades cronológicas que abarcaría cada una de las etapas. Luego Bianchi estipula 4 columnas que son como columnas ordenadoras para poder pensar como un marco desde el cual trato de entender cómo se va dando el proceso de desarrollo en este niño en particular. Esas primeras 4 columnas se denominan adaptación al medio, relación yo-mundo, adquisiciones fundamentales y motivaciones dominantes. ¿Qué es lo que propone Bianchi en estas 4 columnas? Él dice, el medio al cual se adapta el niño o la niña en su proceso de desarrollo no es el mismo en las sucesivas etapas, sino que va a ir variando ese medio al cual se adapta. Y las características que tiene ese medio al cual se adapta es que ese medio se va ampliando, ¿sí? Y ese medio que empieza siendo el medio uterino durante la etapa prenatal, se va ampliando de manera gradual y paulatina, incluyendo durante la primera infancia solo a su espacio vital e inmediato físico y social, que en general tiene que ver con ese espacio vital inmediato que es el espacio de la familia, donde aparecen otros significativos para su desarrollo, pero que son los más cercanos y los que están ligados a su medio familiar. Espacio físico, vital e inmediato, que es un espacio físico y social, que es el espacio de la familia, ¿sí? Ese medio después se va ampliando e incluye también a la familia ampliada del entorno familiar. Incluye a los abuelos, a los tíos, a los primos, y esto es cuando ya tiene lugar durante la segunda infancia, cuando el niño ya está en condiciones de tener algunas conductas más de reciprocidad y ya tiene conciencia de la presencia del otro, ¿sí? Y ese medio se va ampliando ya en la tercera infancia con el ingreso a la escolaridad, en la medida en que se van ampliando los distintos grupos e instituciones por los cuales transita la vida de un niño o de una niña, que pasan a ser el jardín de infantes, la guardería, la escuela, el club, la parroquia, qué sé yo, la escuela de arte, el grupo de scouts, el coro, distintos grupos por los que empieza a transitar su vida un niño o una niña, que al mismo tiempo forman parte de distintas instituciones, que tienen que ver no solo con las actividades educativas,
sino también con actividades de esparcimiento y de uso del tiempo libre. Entonces, ¿a qué medio se adapta el niño? Bueno, se va adaptando a un medio que va cambiando en las sucesivas etapas del desarrollo y se caracteriza porque ese medio al cual se adapta se va ampliando desde lo micro, ¿sí?, que tiene que ver con el medio uterino, el espacio inmediato que hace a la familia más cercana, mamá, papá, en el caso que estuvieran ambos integrantes de la familia, mamá, papá y hermanos, y luego se va ampliando a la familia ampliada, valga la redundancia, donde se incluye a los abuelos, a los tíos, a los primos, y luego a los distintos grupos por los cuales transita el niño en las actividades que hacen a lo educativo, a lo social, al esparcimiento y al ocio. ¿Sí? ¿Se entiende entonces en qué consiste la adaptación al medio y qué características tiene el medio al cual el niño se adapta en las sucesivas etapas del desarrollo? Cuya característica fundamental es que el medio al cual se adapta va variando y se va ampliando. ¿Está esto hasta ahí? Esa sería la caracterización de esta primera columna. Al mismo tiempo, si bien el niño y la niña se va adaptando a un medio que se amplía en las sucesivas etapas, el tipo de relación que establece el niño o la niña con el medio, con el mundo y con su espacio circundante, no es el mismo en las sucesivas etapas del desarrollo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la clase anterior y en el PowerPoint que estuvimos trabajando, que yo le había pedido que revisen las primeras 7 a 9 filminas o las primeras 10 filminas del Power? Hablaba de que lo que caracteriza al proceso de desarrollo es que el niño va a ir iniciando un proceso gradual de separación, porque primero está en una unión diádica, en una relación de características simbióticas con su madre, donde aún no tiene diferenciado lo que es yo de lo que es no yo, y gradualmente va a ir separándose ambos miembros de la relación, lo que es yo de lo que es no yo, para luego iniciar gradualmente un proceso de individuación, ¿sí? Entonces, en la relación yo-mundo, el niño inicia un camino gradual y paulatino de separación e individuación. Por lo tanto, en cada una de las etapas del desarrollo, desde la etapa infantil hasta la tercera infancia, el tipo de relación que el sujeto y que el yo establece con el mundo va a tener características diferenciadas. En la etapa infantil, en el primer año de vida o los primeros 15 meses de vida, esa relación sujeto-mundo o yo-mundo tiene una calificación o una denominación con un concepto un poco difícil que Ariel Bianchi lo llama sincretismo indiferenciado. ¿Sí? Ese tipo de relación lo que nos dice es que el niño está en una unión difusa e indiferenciada con el mundo, donde no están claros aún los límites entre lo que es yo y lo que es no yo, y aún no se establece con claridad la conciencia de sí y la conciencia del otro como un objeto externo y diferente a él. Sin embargo, esto se va a ir dando de manera paulatina durante el primer año de vida. Pero durante los primeros 3 meses de vida, más o menos, es absolutamente simbiótica, diádica, relación dual e indiferenciada entre la mamá y el bebé, con nula, cuando no escasa, diferenciación entre lo que es yo y lo que es no yo. Esa mamá, que en un primer momento no existe como tal, sino que pareciera ser que es parte del bebé y parte del cuerpo del bebé,
va a tener que ir separándose gradualmente hasta convertirse en un objeto diferente para el bebé, para que pueda establecer esta relación entre lo que es yo y lo que es no yo. La madre tiene que constituirse en objeto para el niño y en alguien diferente a él. Hay un momento en el cual durante el primer año de vida uno logra observar en las conductas del bebé algunas actitudes que dan cuenta que él ha logrado diferenciar a su madre como alguien diferente de los otros, de los extraños, que dan cuenta de que cuando ve el rostro de un extraño, el bebé, alrededor de los 7 o los 8 meses de edad, se da cuenta de que esa primera imagen que tiene de su madre, ese rostro que él ha visto con mucha frecuencia en su vida cotidiana, mientras lo alimentaban, mientras lo arrullaba para dormir, mientras lo higienizaba y lo cambiaba, mientras lo tranquilizaba o jugaba con él ha ido reconociendo un rostro que en un primer momento no es más que una gestal señal, ¿sí? Conformada por los ojos, la boca en movimiento, ¿sí? Como una imagen que constituye un estímulo que se presenta frente a él en determinados momentos del día y que le genera experiencias de mucha gratificación y experiencias placenteras, ¿sí? Primero solo identifica una señal, ¿sí? De tal manera que se hicieron experimentos con bebés durante el primer año de vida y durante los primeros 3 meses de vida y hasta los 5 meses aproximadamente, en la cual se ponía frente al bebé un antifaz o una especie de careta o una máscara que tenía unos ojos y una boca dibujados, y se ponía esa máscara en movimiento, y el bebé, en lugar de asustarse, reaccionaba ante esa señal, ante ese indicio y ante ese signo con una sonrisa, que es lo que se conoce como sonrisa social o sonrisa del tercer mes, ¿sí? Cuando el bebé ya no reacciona con una sonrisa ante una careta o ante una máscara y ya empieza a asustarse frente a eso, hay un indicio y una señal de que se están produciendo cambios que dan cuenta de que el bebé está empezando a reconocer a su madre como tal, y reconoce a su madre justamente cuando aparece un extraño. Porque cuando aparece el rostro de un extraño, lo que da cuenta esa angustia y esa no sonrisa y ese llanto del bebé es que al ver un objeto desconocido para él, empieza a llorar porque eso le da cuenta de que ese objeto primordial, tan querido, ahora está ausente. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Entonces hay indicios o señales o signos que yo puedo apreciar en las conductas del bebé que me dan cuenta de que se están produciendo cambios a nivel de su desarrollo mental, a nivel de su desarrollo psíquico. Y esas conductas típicas que aparecen durante los primeros meses de vida son llamadas por un autor en particular que es René Spitz. Después le voy a escribir y les voy a compartir un texto, además está en el PowerPoint, que él les denomina organizadores del desarrollo psíquico, ¿sí? Lo que Spitz intenta indagar y que lo observa en la observación directa de los bebés es cómo es probable o cómo es que se van desarrollando en el bebé las distintas relaciones sociales, que él las denomina relaciones de objeto.
Relaciones de objeto que no son otra cosa que relaciones afectivas que empiezan a establecerse durante el primer año de vida. En el establecimiento de las relaciones sociales, que Spitz las denomina relaciones de objeto y que tienen lugar durante el primer año de vida o los primeros 24 meses de vida aproximadamente, él observa hitos o momentos puntuales del desarrollo que él les denomina organizadores del desarrollo psíquico. Organizador que al mismo tiempo se produce, porque se producen en ese momento la confluencia de distintas líneas del desarrollo motor, de la maduración de los procesos madurativos y fisiológicos, y también del desarrollo psíquico, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento, confluyen en un momento distintas líneas del desarrollo y que dan lugar a cambios significativos en las conductas de ese bebé, que al mismo tiempo lo que muestran o ponen de manifiesto es que el bebé, luego infante o niño, va parándose o posicionándose frente al mundo y frente a los otros de una manera diferente a como se posicionaba en la etapa anterior, ¿sí? Organizadores del desarrollo psíquico que se pueden observar durante los primeros 24 meses de vida y que dan cuenta de cómo se van constituyendo en el niño y cómo se van desarrollando las relaciones afectivas, que son relaciones sociales y que Spitz le denomina relaciones de objeto, ¿sí? Esos organizadores del desarrollo psíquico serían la sonrisa social, que aparece alrededor del tercer mes, la angustia del octavo mes, que aparece entre los 7 y los 9 meses aproximadamente, que es cuando empieza a ser puchero, cuando hace caritas extrañas y empieza a llorar y reacciona con angustia cuando uno lo pasa, digamos, en brazos a que lo tenga otra persona, y el bebé lo mira y vieron que empieza a hacer un montón de gestos y hace puchero y empieza a llorar, y uno dice, uy, se asusta con mi cara. Y bueno, puede ser que se esté asustando con mi cara, pero en realidad lo que le está pasando al bebé en ese momento, que al ver un rostro diferente al rostro amado y ya identificado como aquel que le provee las mayores experiencias de satisfacción y que le da mucho placer, cuando observa un rostro diferente, eso le da la pauta de que su mamá en ese momento está ausente, y ante eso es que reacciona. Entonces ahí identifica a su madre propiamente dicha, ¿sí? Y hay un tercer organizador que marca un cambio significativo en las conductas infantiles, que supone un logro o una adquisición propia del desarrollo, en la cual confluyen distintas líneas de desarrollo o convergen distintas líneas del desarrollo, y que hace fundamentalmente al lenguaje, ¿sí? A una función que se conoce como función simbólica y que es parte de la función semiótica. Luego vamos a trabajar, cuando hablemos del desarrollo del lenguaje, con más especificidad de la función semiótica. Por lo pronto vamos a decir que el niño es capaz, alrededor de los 24 meses, de representar un objeto en su ausencia, ¿sí? ¿Y cómo lo representa? Lo representa con sus conductas, con su comportamiento, a través de sus actitudes. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, imitando, ¿sí? Con el cuerpo primero y luego con una serie de objetos que toma al azar, intentando
reproducir en ausencia un determinado objeto, que es lo que luego se incorpora como una actividad lúdica, como un juego propio del niño, donde el niño juega como si comiera, ¿sí? Como si se escondiera, como si estuviera volando, o como si estuviera cabalgando, o como si estuviera, digamos, por ejemplo, yo agarro cualquier objeto y hago como si estuviera comiendo, ¿sí? Utiliza los objetos que tiene a su alcance, pero primero su propio cuerpo, para reproducir un objeto o una situación en su ausencia, ¿sí? Y eso es la capacidad y la función simbólica que hace al desarrollo del lenguaje. Ahí, alrededor de los 24 meses, entre los 18 y los 24 meses, René Spitz habla de la emergencia de un tercer organizador. El primer organizador era la sonrisa social. El segundo organizador era la angustia del octavo mes. Y el tercer organizador, él habla de un logro desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje, y dice que es cuando el niño o la niña empieza a utilizar una palabra cortita, pequeña, pero que tiene mucha significatividad y mucha importancia para que este niño o niña o niñe pueda afirmar su yo incipiente, rudimentario, pero ya constituido, porque se ha constituido ya el yo, y pueda afirmar su yo frente a los demás. Y esta primera palabrita que el niño toma como propia y que la usa para afirmarse y para separarse de los demás, es el no, ¿sí? Y es cuando uno en general observa, por eso siempre les decimos, observen a los niños que tienen cerca, observen mucho, es cuando los niños en general disfrutan, e incluso cuando quieren algo, lo mismo dicen, no, 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 ¿sí? Y hay muchos niños que uno los ve por ahí que van caminando y van, no, 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 ¿sí? Usted sabe, profe, que yo le había regalado a mi hija un juego de cocinita. Ajá. Y cuando lo vio, me hizo acordar eso. Decía, no, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer. Re emocionada por los juguetes. Claro, ahí está emocionada, pero ella lo dice como una expresión, no lo puedo creer. No está usando el no como un intento de afirmarse frente a vos, ¿sí? Que pasa cuando vos le querés dar algo o le proponés algo y te dicen no, pero como una confrontación y un enfrentamiento hacia vos. Acá ella te lo dice de manera sorprendida y te dice, no lo puedo creer, y lo utiliza como parte de una frase. Evidentemente tu hija tiene mucho más de 2 años, creo. ¿O cuánto tiene? 5 tiene. 5. Ah, bueno, acá estamos hablando del no como un organizador que aparece entre los 18 y los 24 meses, ¿sí? Después el no se incorpora al lenguaje hablado del niño y se incorpora a las frases que utiliza. Tu nena ya ha transitado por ese no, digamos, como tercer organizador, y después empezó con la palabra frase, hasta que luego estableció las oraciones, y ya está en una etapa mucho más evolucionada del lenguaje, ¿no? O sea que ella ahí lo utiliza al no lo puedo creer como parte de una frase, no como un intento de afirmar su yo frente a vos, ni para confrontar con vos. Yo estoy hablando del niño propio de esa etapa en la primera infancia, transcurrida ya la etapa infantil, a partir de los 2 años aproximadamente, que es el niño que uno lo denomina como el niño oposicionista y desafiante, que es el niño que empieza a hacer los berrinches también, y que es donde los padres empiezan a quejarse porque dicen, no lo puedo manejar, ¿sí? No lo puedo manejar, no sé qué hacer, pero está justamente en un momento en el cual
lo que está haciendo el niño o la niña o niñe frente a este logro del desarrollo y a la constitución de su yo, intenta afianzar su yo frente al otro. Y el primer instrumento o la primera herramienta, para no utilizar el término, la primera arma que tiene para confrontar, para afianzarse y para afirmarse frente a los otros y afirmar su poderío frente al otro, porque piensen que un niño de 2 años ya camina, ya está hablando más o menos, ya deambula por la casa. Entonces lo que intenta ahora, en este proceso que decíamos de gradual separación e individuación, como alguien diferente a su madre, es afianzar su yo. Y en este intento de afianzar su yo, tiene una conquista desde lo simbólico, que viene del desarrollo del lenguaje, que es esta palabrita, el no, y que la utiliza en un montón de situaciones, pero para confrontar con el otro, para afirmarse contra el otro, frente al otro, confronta, pelea, se opone, desafía al otro, ¿sí? Que ahí también es donde decíamos que va y recorre toda la casa y lo que hace, quiere meter los dedos en el enchufe, uno lo reta y te mira y a veces se va escapando y te llama y te muestra, ¿no? Y que está por meter los dedos en el enchufe, ¿sí? Te desafía, te interpela, oposicionista desafiante, el niño de la primera infancia. Y lo hace justamente porque en esa relación yo-mundo de la que veníamos hablando, donde había iniciado gradualmente su proceso de separación e individuación, y que iba cambiando la modalidad de relación que tenía el niño con los otros, en esta segunda etapa, que es la de la primera infancia, se habla de la etapa de desciframiento, ¿sí? Se van separando ambos miembros de la relación, yo, no yo, e intenta afianzar su yo frente a lo que es no yo, frente a los demás. Y ahí es donde surge el tercer organizador, el no, ¿sí? Entonces, en esta relación sujeto-mundo o relación yo-mundo, en el primer año de vida, esa relación adquiere las características de esta palabra compleja y difícil, este concepto que habla de un sincretismo indiferenciado. Unión difusa e indiferenciada con el mundo, donde aún no logran diferenciarse lo que es yo de lo que es no yo, y está en una relación dual, que se le llama diada mamá-bebé, simbiosis originaria, en la cual durante ese periodo del primer año de vida van a darse ciertos cambios que suponen avances en las relaciones afectivas y en las relaciones objetales, donde van a emerger y aparecer los dos primeros organizadores del desarrollo psíquico, que son la sonrisa social alrededor del tercer mes y la angustia del octavo mes. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Y en la segunda etapa, ya primera infancia, que denominan la relación yo-mundo o relación sujeto-mundo como una etapa de desciframiento, esa relación simbiótica y dual mamá-bebé ya se ha separado, ¿sí? Está el bebé y está su mamá, ¿sí? Pero en esa relación entre la mamá y el bebé aparece un nuevo organizador que afianza a este niño ya, porque ya tiene más de 1 año de vida, este infante, lo afianza y lo afirma frente al otro y a los otros, y para afirmar su yo frente a los demás, utiliza como herramienta o como instrumento una conquista del lenguaje, que es una palabra y que es el no, ¿sí? Y ese sería el tercer organizador del desarrollo psíquico
que identifica René Spitz, que habla de cómo se producen los avances en el desarrollo psíquico del niño y cómo se van dando las distintas relaciones afectivas y las relaciones sociales, que él las denomina relaciones objetales. Ahora, para que tengan lugar las relaciones de objeto, es necesario primero que los objetos existan como tal, diferentes del bebé. ¿Sí? Por eso decíamos que si la unión dual, difusa e indiferenciada entre la mamá y el bebé, tiene que gradual y paulatinamente ir separándose, y ahí la mamá se constituye como un objeto diferente frente al niño. En la angustia del 8º mes, se supone que ya va reconociendo a su mamá como alguien diferente a él, y por eso se angustia frente a la mirada de un extraño, ¿sí? Entonces, lo que estamos asistiendo durante los primeros meses de vida, y luego esto se amplía a los primeros 36 meses aproximadamente, es cómo se constituye la mamá en un primer objeto de amor diferente al niño, ¿sí? Y cómo se van a ir dando estas distintas relaciones de objeto, que son el prolegómeno o el prólogo, o que promueven las relaciones sociales que vamos a establecer luego nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Por eso René Spitz diferencia entonces entre los 3 organizadores del desarrollo psíquico: la sonrisa social, la angustia del 8º mes y la adquisición del no, y usar el no frente a los demás en un intento para afianzar y afirmar su yo. René Spitz va a diferenciar entonces, va a decir, en los primeros meses, que es cuando aparece la sonrisa social o la sonrisa del 3er mes, aún no se ha constituido la madre como un objeto diferente al bebé. Por lo tanto, Spitz dice, esta etapa, que es una etapa muy breve, donde el niño viene con ese equipo o ese bagaje congénito de conductas reflejas, y ese equipo polisensorial establecido por los órganos de los sentidos, donde el niño recibe una serie de estímulos visuales, auditivos, táctiles, y luego a través de el aroma o el gusto, ¿no? Tiene un equipo poli o multisensorial a través del cual capta señales, pero aún no logra identificar mucho de dónde provienen esas señales, si son de afuera o de adentro, porque aún no tiene muy bien diferenciado lo que es yo y lo que es no yo, aún no tiene diferenciado lo que está afuera y lo que es el objeto. Entonces dice, esta etapa muy breve, que dura pocos meses, es una etapa sin objeto, que él la denomina etapa anobjetal, ¿sí? O etapa sin objeto, que tiene lugar durante los primeros 3 meses de vida, y que el punto de cambio, ¿sí? O de clivaje, o el hito de esa primera etapa lo tiene lugar cuando aparece la sonrisa social o sonrisa del 3er mes, donde hay una señal de que ya está reconociendo y respondiendo de manera voluntaria e intencional frente a un estímulo que es una gestal señal. Un rostro visto de frente, pero que más que nada tiene que ver con los ojos y la boca, en movimiento. ¿Por qué él dice que no es un humano frente a lo que responde? Porque está respondiendo incluso cuando se ponen una careta, ¿sí? O ponen un antifaz frente al bebé y está en movimiento, pero tienen dibujados los ojos y la boca, el bebé responde con una sonrisa frente a esa señal, ¿sí? Entonces dice, ahí ya empieza a diferenciar, hay un indicio, podemos pensar entonces que ahí se inaugura una etapa diferente a la anterior, ya no sin objeto, o anobjetal, sin objeto, sino que se va estableciendo el objeto de amor, que se llama
etapa preobjetal o etapa del objeto precursor, que tiene lugar entre los 3 y los 6 meses de edad, aproximadamente, ¿sí? Etapa del objeto precursor o etapa preobjetal, o, perdón, sí, entre los 3 y los 6 o 7 meses, a veces llega un poquito más de edad, donde se van dando una serie de conductas en este bebé que preparan para que aparezca entre los 6, los 7 o los 8 meses el segundo organizador del desarrollo psíquico, que supone un cambio en las conductas del bebé, donde confluyen distintas líneas de desarrollo y que es la angustia del 8º mes. ¿Sí? Ambos organizadores aparecen durante el primer año de vida. Y esas 2 etapas, preobjetal, anobjetal y preobjetal. 2 etapas. Para pasar luego a una tercera etapa que él le denomina etapa del objeto propiamente dicho, que es cuando ya reconoce a su mamá como un objeto diferente a él, cuando ya se angustia, cuando la madre no está presente, y cuando ya de alguna manera ha logrado representar a ese objeto en su ausencia. ¿Sí? Y ahí es donde aparece el tercer organizador, que es el no. ¿Vamos más o menos entendiendo hasta ahí? Esos avances en el desarrollo psíquico, esos avances en las relaciones de objeto, esos avances en el desarrollo afectivo del niño, implican entonces cambios en la relación yo-mundo, cambios en la relación sujeto-mundo. Cierto que esto me permite usar el lapicito, creo. O sea, estamos ahora acá, ¿sí? Y estamos situándonos en esta primera infancia, ¿sí? Cambios en la relación yo-mundo, etapa de desciframiento entre ambos términos de la relación, de lo que era yo y de lo que era no yo, ¿sí? Y es donde el niño empieza a afianzar su yo frente al otro, y que es la etapa que se denomina de, a ver si me sale, no voy a poder escribir porque yo soy zurda y el mouse lo agarro con la derecha. Es todo un problema lo mío, tengo una lateralidad bastante cambiada, bastante confusa. Sería la de, no voy a poder escribir. Oposicionista, sí, no tiene sentido que me ponga a escribir porque no me sale. Lo vamos a borrar. Oposicionista desafiante, ¿sí? En esta etapa de la primera infancia, donde habla de que las características de la relación sujeto-mundo tiene un nombre que se llama desciframiento, que es cuando ambos términos de la relación yo-no yo se van diferenciando y el niño ya empieza a afianzar su yo frente a los demás. Esta relación yo-mundo se transforma luego e inaugura una nueva etapa, donde la relación yo-mundo o relación sujeto-mundo adquiere una característica fundamental. Es la etapa del egocentrismo. ¿Sí? ¿Lo ven ustedes en la tabla? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Esa es la etapa del egocentrismo, donde todo se centra en el yo, ¿sí? Todo se refiere al yo del niño, ¿sí? Entonces, es ese niño en el cual yo intento
o procuro o espero actitudes de reciprocidad con el otro, y no puedo esperar algo que el niño en ese momento no es capaz de dar. Tiene enormes dificultades para tener en cuenta el punto de vista del otro, para tener en cuenta el interés del otro. Lo que intenta sobre todo es ya afianzó su yo, ahora está centrado en su yo, y todo lo refiere a sus propias necesidades, a sus propias expectativas y a su propio punto de vista. Como esta etapa abarca varios años, hasta llegar aproximadamente al 8º año de vida, se van a ir dando cambios durante esta etapa que hace a la segunda infancia y al ingreso a la escolaridad, desde primero hasta 3er grado aproximadamente, donde el egocentrismo no va a ser igual en 1er grado, en 2º grado y en 3er grado. Se supone que como consecuencia del proceso de desarrollo psíquico se van a ir dando cambios en sus conductas, donde el niño va a ir adquiriendo ciertas aptitudes que tienen que ver con capacidades psíquicas, donde va a ir tolerando frustraciones, va a ir aprendiendo gradualmente a esperar, va a ir aprendiendo a controlar sus propios impulsos y va a ir estableciendo, digamos, no me sale ahora la palabra, como que no es que resigne la posibilidad de hacer lo que quiere y de obtener satisfacción a sus propias demandas. Pero lo que sí hace, en lugar de resignar la satisfacción de lo que desea, de sus deseos, es que admite la posibilidad del tiempo, de la espera, porque es un niño que gradualmente va a ir aprendiendo a tolerar frustraciones, a esperar, porque va a ir adaptando su comportamiento a las exigencias de la realidad, ¿sí? Antes de la segunda infancia, durante la primera infancia, es un niño que tiene pocas posibilidades de aceptar la realidad tal cual es y de responder a las exigencias de la realidad, ¿sí? Porque aún está muy centrado en su propio yo, y por eso sus actitudes van a ser durante la primera infancia más del tipo oposicionista, desafiante, y va a ser berrinches, ¿sí? Ahora, ¿hay que dejarlo hacer lo que quiere? ¿Hay que hacer solo lo que sus berrinches mandan? No. Habrá que ir dándole oportunidades, y ahí es fundamental el rol que cumplen los adultos, para que el niño pueda aceptar que no es ya, que va a poder esperar y que tiene que esperar, porque tiene que adaptarse a una realidad donde hay otros diferentes a él, ¿sí? Ahí es donde, cuando desde el mundo adulto se producen fallas en la puesta de límites, ¿sí? Y ante el berrinche, para que no haga berrinche, le dan lo que el niño quiere, transforman esa conducta que es una llamada al otro, la transforman en un hábito, en una conducta aprendida. Entonces el niño empieza a utilizar el berrinche siempre que quiere algo, porque sabe que eso le va a dar réditos, le va a dar ganancia, va a obtener lo que quiere. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se va dando la relación del niño, del yo con el mundo? ¿Qué características tiene esa relación? Y cómo, ya sea su egocentrismo o su postura oposicionista desafiante, requieren del otro significativo para el niño o de los otros significativos que se den ciertas situaciones, ciertos marcos regulatorios de la actividad y del impulso del niño, para que le permitan regular o autorregular su propio comportamiento, ¿sí? Entonces, primero los límites van a venir de afuera. No toque eso, no diga, no toque, no vaya, ¿sí?
Y ahí es donde va incorporando el no como propio, y él mismo lo utiliza para afianzarse frente a los demás, ¿sí? Pero así como le tengo que decir que no y le voy poniendo límites, le voy dando oportunidades de que él mismo de a poco aprenda a regular sus propios impulsos. El antecedente de esto estuvo dado durante la primera infancia, entre el año o el año y medio de vida hasta los 3 o 4 años, que es cuando el niño pudo, porque se ha dado una base madurativa necesaria, la maduración del sistema central, del sistema nervioso central, la maduración de la materia biológica, el control de la musculatura vesical y anal que le han posibilitado al niño el control del esfínter anal y vesical, y que han posibilitado el control de esfínteres y que el niño deje los pañales, ¿sí? Ahí ya se ha dado una primera conducta, más que nada a nivel corporal, que es un logro del desarrollo y que le permite al niño autorregular sus propios impulsos, ¿sí? Que va de lo puramente físico y fisiológico, pero luego esto se va a ir dando también a nivel de las conductas y de sus comportamientos sociales, ¿sí? A nivel del desarrollo psíquico, a nivel de su desarrollo afectivo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ojo que cuando nos volvamos a encontrar, yo voy a preguntar todo lo que venimos hablando, ¿sí? Y voy a ser como más directiva. Hable tanto. Ahí veo que hemos empezado 42 y ahora tenemos apenas 36 estudiantes, ¿no? No sé si pusieron algo en el chat, porque yo ahora solo estoy viendo la pantalla. Pero bueno, les pido que traten de respetar mínimamente el horario de clase, ¿sí? Bien, entonces en esta relación... Profesora, Sí, disculpe que le interrumpa. Yo sí me voy a retirar porque tengo que llevar a mi hijo al médico. bueno, si ya ya van a ser las 10, o sea que dentro de poco vamos a estar terminando la clase, así que ahora se entiende más o menos, pero veo que desde hace rato vienen varios que se escaparon, ¿sí? Sí, Bien, 10:30 tengo turno, por eso me voy. Está bien, Virginia, bien. Hasta Bueno, luego, profe. dale. Entonces, relación yo-mundo, relación sujeto-mundo, ¿se entiende hasta ahora? ¿Cómo? Esa relación tiene características diferenciales según sea la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño, y que los nombres que tiene cada una de esas etapas son sincretismo indiferenciado, desciframiento, egocentrismo. Yo ya estuve explicando en qué consistía cada una de esas caracterizaciones de la relación sujeto-mundo, pero esa relación sujeto-mundo va a ir entonces de esa unión difusa e indiferenciada con el mundo, donde aún no está diferenciado lo que es yo de lo que es no yo, en esa unión simbiótica, dual con su mamá, diada, mamá, bebé, va a ir evolucionando hacia una, que lo mencionan así en la tercera infancia y dice, avances hacia la objetividad, la reciprocidad y la relatividad. Esto se da desde los 9 años, 10 años en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Primero de que empieza a ser más objetivo en su mirada, ¿sí? Empieza a tener un pensamiento más adaptado a la realidad. Fíjense que las características del pensamiento en la etapa anterior, durante el egocentrismo, se habla de la existencia de un pensamiento de tipo mágico, ¿sí? Y ese pensamiento mágico tiene otras características que se dice que es un pensamiento animista,
artificialista. ¿Qué características tiene entonces ese pensamiento mágico? Le otorga vida a los objetos animados e inanimados. Le otorga vida a la mesa, a las plantas, a las nubes, a la lluvia, a una silla, a un objeto, que es también la etapa en la cual a veces cuando se golpea o cuando le pasa algo, vieron que uno le dice, bueno, mesa mala, silla mala, o cuando uno hace como si la mesa con la cual se golpeó tuviera vida, ¿sí? O le otorga vida también a los muñecos, a los distintos objetos, cuando interpreta, durante el pensamiento mágico, estoy hablando, la etapa anterior, ¿no? Y este pensamiento animista, cuando interpreta los fenómenos de la naturaleza a través de los sentimientos humanos. Llueve porque la nube o Diosito, según las creencias, está triste. O corre un viento fuerte porque la nube está enojada, ¿sí? O sea, le otorga a los objetos inanimados sentimientos propios de lo humano, ¿está? Entonces, ese pensamiento mágico es al mismo tiempo animista y artificialista, y siente que todo lo que existe ha sido creado por el hombre, por el humano, ¿sí? Incluso la naturaleza, cuando en realidad la naturaleza es algo que nos precede a nosotros y que nos supera a nosotros, pese a que nosotros intentamos dominarla de múltiples maneras. Y eso tiene que ver además con el pensamiento egocéntrico, ¿tá? Todo es obra del hombre, todo tiene vida, todo tiene intencionalidad, incluso los objetos inanimados. Bueno, estos se van a ir dando cambios conforme se va desarrollando el pensamiento infantil. Y el pensamiento infantil va adquiriendo ciertas características que le permiten dejar de ser tan subjetivo, tan intuitivo, donde solo mira las cosas desde su propio punto de vista y empieza a mirar las cosas también incorporando el punto de vista ajeno e incorporando los conocimientos que ha ido adquiriendo a través de la escolaridad. Entonces le permite de alguna manera una mirada más objetiva. ¿Llueve? ¿Por qué llueve? Bueno, no solo porque Diosito o la nube está triste, sino porque se producen fenómenos físicos y fenómenos químicos y fenómenos climáticos y la evaporación de las aguas, que son las que dan origen a la lluvia, ¿sí? Puede tener una mirada más objetiva de la realidad. Por eso se dice que en esa relación sujeto-mundo se va a ir dando de manera paulatina y gradual avances hacia la objetividad, ¿sí? Y a la relatividad, digamos, que no es lo único que existe en el mundo, la Tierra tampoco no es el único planeta que existe, su familia no es la única familia que existe, y ya ha empezado a compararse con otros, empezó a comparar su familia con otras familias, y empezó a darse cuenta de que existen otros planetas. Entonces va saliendo de manera gradual de ese egocentrismo y entiende que los fenómenos y los asuntos y las personas son interdependientes unas de otras. No es el centro del universo. Y al mismo tiempo dice avances hacia la reciprocidad. Es decir, es un niño que ya debería estar en condiciones de actuar no solo según su propio de vista y según sus propios impulsos y sus propios deseos, sino que ya tiene en cuenta el punto de vista del otro, ya responde a los demás, ya puede resignar sus propias demandas y sus propios deseos para aceptar las normas del otro, y actúa en reciprocidad, cuando uno dice que algo es recíproco, que alcanza a ambos miembros de la relación, que no es solo uno el que impone su punto de vista sobre el otro y lo aplasta, sino que
está en reciprocidad con el otro. ¿Se entiende entonces hasta ahí qué características adquiere la relación sujeto-mundo o yo-mundo, o la relación que el niño establece con los otros en la tercera infancia? Avances hacia la objetividad, reciprocidad y relatividad. ¿Está más o menos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Yo voy a necesitar que esto lo estudien, ¿sí? Porque lo voy a preguntar, ¿sí? Bien, así como la primera columna hablaba qué características tiene el medio al cual se adapta el niño y cómo ese medio va cambiando y se va ampliando, y la segunda columna nos habla de la relación sujeto-mundo y de cómo esa relación se va modificando, ¿sí?, en las distintas etapas del desarrollo. Bianchi introduce una tercera columna que él la denomina, voy a cerrar esto, ¿cuál es la motivación dominante? ¿Sí? ¿Qué es lo que mueve al niño y motiva sus distintas conductas y promueve las distintas adquisiciones del desarrollo? ¿Sí? Entonces, esto también alcanza su desarrollo psíquico, pero empieza siendo en una primera instancia puramente física, orgánica y corporal, ¿sí? Como es muy incipiente el desarrollo psíquico durante el primer año de vida, como en los primeros meses todavía no se ha desarrollado el yo, el niño es puro impulso y recibe un montón de estímulos que aún no logra reconocer y diferenciar e identificar, ni siquiera los logra nombrar a esos estímulos. Se dice que la motivación dominante durante la etapa infantil que abarcaba el primer año de vida era la impulsividad motora o la impulsividad motriz. Vieron que cuando yo les decía que observen a los bebés, cuando están en la cuna o en la camita, el bebé es puro sonido y puro movimiento, pero parece ser que se mueve como sin sentido. O está dormido y quietito, o está emitiendo sonidos y uno ve que se mueve, ¿sí? Es puro impulso, ¿sí? Impulsividad motriz. Otra motivación o algo que lo mueve y que impulsa su desarrollo en ese momento tiene que ver con lo órgano afectivo. Tiene las emociones más primitivas, más primarias, que tienen que ver con la ira, con la irritabilidad. Por eso vieron que es el niño que explota en llanto, pero también puede explotar después en una carcajada. Pero bueno, tiene una afectividad primitiva, rudimentaria, que da lugar a emociones que son más bien de tipo explosivo. Por eso aparecen el llanto, también puede aparecer la carcajada, pero más que nada el llanto, la irritabilidad, y que aparecen estos bebés, estos momentos donde uno no entiende cómo lo puede calmar y uno se desespera y no paran de llorar, porque ante cualquier estímulo donde se asustan, no tienen un tamiz o una especie de colador o filtro que vaya decodificando los estímulos que recibe. Entonces, las emociones que tiene son sumamente intensas, ¿sí? Es puro impulso, es muy primitiva esa emotividad, emotividad que después gradualmente se irá tamizando, filtrando, identificando, pero la que tendrá que ayudar para filtrar esas emociones tan intensas va a ser esta mamá, ¿sí? Ese otro de la relación. Y que ahí es fundamental también el estado y la salud psíquica de esta mamá, ¿no? ¿Qué condiciones tiene esta mamá para poder contener, alojar, cobijar y no desesperarse frente a estas reacciones impulsivas y emociones explosivas que son características y que suelen aparecer en un bebé, ¿sí?
Transcurrido el primer año de vida, o los primeros 18 meses de vida, o 15 meses de vida, ya inaugurada la primera infancia, ya de alguna manera no es puro impulso, puro movimiento, y va poniéndose alguna especie de filtro, pero es el bebé, ahora infante, que ya sostuvo en la primera etapa, sostuvo la cabeza, se pudo sentar, coordinó la aprehensión con la visión, llevó los objetos a la boca, ya se pudo poner de pie y ahora empezó a caminar, ¿sí? Entonces, la motivación dominante durante la primera infancia va a ser quinoperceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser moverse, deambular, conocer el mundo a partir del movimiento y de la percepción. También es cuando todo lleva a la boca, o lame todo, huele todo, conoce todo a través de los sentidos y la percepción. Entonces, la motivación dominante durante la primera infancia va a ser quinoperceptiva, lo que lo mueve en ese momento e impulsa su desarrollo y que genera las adquisiciones fundamentales van a ser el movimiento y la percepción, ¿sí? Fíjense que la primera infancia toma parte de lo que sería lo sensorio-motor, de la inteligencia sensorio-motriz, e inaugura la inteligencia preoperatoria. Si pensamos luego en términos del desarrollo de la inteligencia y del pensamiento, pero creo que eso lo van a trabajar después con Magdalena. Todavía creo que no vieron la teoría de Jean Piaget, la teoría psicogenética, y que habla del desarrollo de la inteligencia y del pensamiento, que hace al desarrollo mental del niño, ¿sí? Bien, entonces, la motivación dominante durante la primera infancia, quinoperceptiva, que lo mueve el movimiento y la percepción. Conoce el espacio circundante y el mundo que lo rodea a través del movimiento, porque gatea o porque camina, y tocando todo, y todo lo que toca se lo lleva a la boca. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Pasamos a un segundo momento, a una segunda etapa donde dice, pareciera ser que ya no está tan interesado, o sigue interesado en moverse y percibir, pero aparece una motivación que se torna más significativa que la motivación anterior, que aquello que lo movía a desarrollarse. Y ahora parece ser que son los intereses de tipo ludoprácticos, ¿sí? Ludo viene de lúdico, de juego, de jugar. Todo lo que tiene que ver con la actividad lúdica es la actividad del jugar. Hace al juego, ¿sí? Entonces, ¿qué le interesa al niño de la segunda infancia? Jugar, ¿sí? Jugar y aprender, ¿sí? Y aprender cuestiones que son prácticas. Por eso son los niños que, vieron que siempre preguntan mucho, pasaron de la edad del por qué, que es la edad anterior, vieron ese niño entre los 2 y los 3 años que todo dice por qué, por qué, por qué. Además del no, incluye luego el por qué, ¿sí? Entonces, ahora se incluye el para qué. Entonces, suelen definir, incluso a nivel de su lenguaje, aparece representado este interés ludopráctico, esta motivación dominante, aparece representada también a nivel de su lenguaje. ¿Y cómo aparece representada cuando uno le dice, ¿qué es una mesa? Entonces, en lugar de describir lo que es la mesa, dice, es algo que sirve para, ¿sí? ¿O qué es un tenedor? Sirve para comer, ¿sí? ¿O qué es un lápiz? Sirve para escribir. Está más interesado en las funciones prácticas, en la practicidad de los objetos del mundo circundante, y de hecho define a los objetos desde el para qué sirve.
ya no está tan interesado en el por qué, ¿sí? Ha salido gradualmente de la edad de los por qué y ahora intenta comprender el para qué. Y está interesado fundamentalmente en el jugar, en el juego. De ahí es que se intenta que incluso en la escolaridad se desplieguen una serie de estrategias y de dispositivos didácticos que pongan en el centro de la escena el jugar, los juegos. ¿Sí? Gradualmente, lo anterior, lo quinoperceptivo, no desaparece. Tampoco desaparece de alguna manera la emotividad explosiva, es decir, las adquisiciones o las motivaciones anteriores se van incorporando a la etapa siguiente, ¿sí? Y quedan como sedimento y pueden llegar a reactivarse en determinados momentos, cuando el niño tiene conductas regresivas, ante un enojo, ante una desilusión, ante una frustración, al sentir amenazado su yo, es probable que un niño vuelva, ¿sí?, a esa emotividad explosiva y tenga conductas regresivas, ¿sí? Pero es fundamental que esa emotividad explosiva sea transitoria y se vayan dando condiciones que le permitan restituir, digamos, el comportamiento que ya había logrado, cierto control de sus impulsos, cierto control de sus emociones, cierta capacidad para tolerar frustraciones y para aprender a esperar, ¿sí? Y eso tiene que ver también con cambios que se van dando a nivel de su desarrollo psíquico. El desarrollo psíquico lo vamos a trabajar puntualmente en la clase siguiente cuando trabajemos, pasemos de los aportes de René Spitz, ¿sí?, algunos aportes de Winnicott con los aportes de Freud, ¿sí? Así que ahí volveríamos sobre la teoría psicoanalítica. Bien, ¿cuál es la motivación dominante en la tercera infancia? ¿Es la misma que en la segunda infancia? No, pareciera ser que va cambiando. ¿Pero por qué? Porque es un niño, el de la tercera infancia, que ya está más incorporado a otros grupos, no solo al grupo escolar, puede ser al club, a la parroquia, al coro, al grupo de scouts, al grupo de teatro, al grupo de fútbol, de básquet. Bueno, hay distintos grupos por los que uno transita. Entonces, se supone que en la tercera infancia, lo que mueve al niño, el impulso fundamental o la motivación dominante, ya no va a ser tanto, aunque lo mismo persiste como sedimento, los intereses de tipo ludoprácticos, sino que van a ser los intereses sociales e intelectuales. Relacionarse, socializar con otros, formar parte de otros grupos, pertenecer a otros grupos y al mismo tiempo las adquisiciones que tienen que ver con lo intelectual, ¿no? Los logros a nivel del aprendizaje. El niño propio de la tercera infancia. Ahora, esto que vamos delineando acá son conductas esperables, conductas ideales, que no necesariamente son las que estamos observando en los niños del siglo XXI, ¿sí? Ustedes mismas, mientras yo lo voy contando, deben estar pensando en términos de las edades que abarca cada una de estas etapas. Nosotros nos estamos encontrando con niños que están transitando la tercera infancia, que tienen 10 años, que tienen 11 años, 9 años, y que son niños que aún no han accedido a la lectoescritura, que son niños que además, producto de la crianza y de las oportunidades educativas, culturales y de esparcimiento que tienen, son niños muy diferentes. Entonces son niños que por ahí están más enclaustrados, más en su casa, que no transitan por diferentes grupos. Es decir, lo que estamos viendo es que las subjetividades, las maneras de ser y de estar en el mundo de los niños del siglo XXI y de los niños de la pandemia van adquiriendo características diferenciales, que no son nuevas, ¿no? Ya vienen
medio de larga data. Nosotros a nivel de la consulta en el hospital nos sorprendemos con los niños que llegan a la consulta. Y que eso nos da la pauta de que, si bien hay pautas y conductas que son esperables y que debieran ser universales, siempre debemos tener además una mirada acorde a lo singular, a cada niño, y a cada niño en su contexto de vida y en las oportunidades que tiene para el desarrollo. Porque si no podemos ser muy injustos a la hora de valorar el comportamiento de un niño. Pero sí, de alguna manera, estas conductas esperables me sirven como un indicador o para tener algunas señales de alerta o de alarma y decir, ojo, en esta etapa debería ya este niño ser capaz de esto. Veamos qué está pasando que no ha logrado aún adquirir estas conductas. ¿Sí? Bien, se nos está yendo el tiempo. Y la cuarta columna, que me parece fundamental que la puedan trabajar, es de cuáles son las adquisiciones fundamentales, ¿sí? Es decir, las adquisiciones que se van dando en cada una de las etapas. Logros del desarrollo que uno espera que cada niño adquiera en cada una de estas etapas. Fíjense, durante la etapa infantil o durante el primer año de vida, se dan los logros primero los más primitivos y los más fundamentales que tienen que ver con la supervivencia. La respiración, que el bebé pueda respirar, pueda alimentarse, que el bebé luego pueda ir desarrollando a través de los órganos de los sentidos una inteligencia de tipo sensorio-motriz, ¿sí? Que pueda conocer el mundo y los objetos a partir de los sentidos. Y el sentido primordial es llevándose todo a la boca, ¿no? Que también uno de los logros que pudieran darse en esta primera etapa es que pueda ir explorando el ambiente, y lo va a ir explorando en el ambiente más cercano y más inmediato cuando todavía no se ha podido poner de pie. Veamos si hacia el final del primer año de vida ya está gateando y está pudiendo tocar y llevar todas las cosas a la boca. Y al mismo tiempo se pretende que adquiera y que construya y que establezca las relaciones afectivas primarias, fundamentalmente aquellas que devienen de su vínculo de apego, que es aquel vínculo primordial que establece durante el primer año de vida con su madre. ¿Sí? Esto lo voy a ir dando un poco rapidito, después lo repasamos. ¿Sí? Dice respiración, alimentación, porque estaba medio incompleta esta columna, exploración ambiental, relaciones afectivas primarias. ¿Sí? Esto dice acá en la etapa infantil como adquisiciones fundamentales. ¿Sí? Acá estoy. ¿Sí? Luego dice, ¿cuáles son las adquisiciones fundamentales o los logros esperables del desarrollo durante la primera infancia, pasado los 18, mejor dicho, 24 meses de vida? Bueno, la adquisición de la marcha, la adquisición del lenguaje, la manipulación, ¿sí? Está manipulando ya los objetos, ¿sí? Y el reflejo de investigación. Por eso también coincide con la edad de los porqués. Es el niño curioso que pregunta, que dice por qué a todo, que como ya está deambulando, y es el niño oposicionista desafiante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaba en esa etapa de desciframiento y de afirmación de su yo? Era el niño oposicionista desafiante, y que al mismo tiempo intenta conocer e investigar todo y que pregunta todo por qué. ¿Sí? Esas serían las adquisiciones fundamentales, por lo tanto esperables y logros del desarrollo que deberían ya darse durante la segunda infancia. La marcha, el lenguaje, ya tener más destreza en la manipulación de los objetos y el reflejo investigativo, la curiosidad infantil. ¿Sí? Y en la segunda infancia, ¿sí? Se supone que ya debería estar
instalado u observarse en las conductas y en las aptitudes y actitudes de este niño, el sentimiento del yo. Vieron que lo que caracterizaba la relación sujeto-mundo en la segunda infancia era el egocentrismo, el yo es el centro de todo, entonces debe afianzarse el sentimiento del yo y el personalismo, ¿no? Esto de definir su identidad frente a los demás, ¿sí? Y esto hace fundamentalmente al desarrollo psíquico. Vamos a ver entonces en el desarrollo psíquico cómo ya el niño no es solo puro impulso, no es solo ello, sino que también se ha desarrollado el yo y también se ha desarrollado en esta segunda infancia el super yo. Esto no lo vamos a hablar ahora para que no nos perdamos, pero sí, en esta etapa donde lo que define a la relación sujeto-mundo es el egocentrismo, las adquisiciones fundamentales tienen que ver justamente con eso, el sentimiento del yo, el personalismo y afianzar su identidad frente a los demás, ¿sí? Y va además mostrándose frente a los demás con sus gustos, sus intereses, y de acuerdo a eso va planteando sus demandas en la relación que establece con los demás, ¿sí? Bien, dejemos ahí para no meterme ahora en lo de la tercera infancia. Ahí está, es más fácil. Voy encontrando las propiedades del Zoom. Les voy a pedir como tarea para el hogar, entonces, que ya la tenían, pero que va a tener que estar terminada la lectura de este capítulo, tabla de estadios evolutivos, digamos, la maduración biopsíquica y la tabla de estadios evolutivos de la infancia, esta caracterización que yo hice de en qué consiste la tabla y que cómo fue propuesta por Ariel Bianchi y en qué consisten las primeras 4 columnas: adaptación al medio, relación yo-mundo, motivación dominante y adquisiciones fundamentales, y lo voy a preguntar, ¿sí?, durante la clase, y también les voy a pedir que traigan como insumo para la clase, y vamos a tener un trabajo grupal, ese registro que tenían que hacer de su propio desarrollo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que habíamos elaborado una serie de preguntas con respecto a su propio proceso de desarrollo. ¿Está? Que yo había compartido el material, Sí, ¿lo profe. tienen claro? Bueno, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces les pido que traigan eso para la próxima clase y lo vamos a trabajar en un trabajo grupal, ¿sí? Entonces, lectura finalizada del capítulo, sigan con el trabajo sobre el PowerPoint que yo había compartido el otro día, que hoy no tuvimos tiempo de verlo, pero vamos a seguir trabajando sobre ese Power y las distintas teorías sobre el desarrollo infantil, en particular la del desarrollo afectivo y la del desarrollo psicosexual, porque vamos a empezar a trabajar con la teoría psicoanalítica. Yo lo que ya voy trabajando lo doy por finalizado, porque me parece que ya hemos vuelto bastante sobre algunos conceptos, entonces les toca a ustedes el ocuparse y el de comprometerse con su proceso de aprendizaje, ¿sí? En cuanto tenga la grabación de la clase, voy a hacer lo mismo que hice con neuropsicopatología, que sería subir primero a YouTube, porque no me permite subir por la extensión la grabación a la plataforma Moodle, ni tampoco al WhatsApp, y la voy a subir de la misma manera que la subí en neuropsicopatología, ¿sí? Profe, Bueno, ¿va a pasar en el grupo lo que falta del cuadro más abajo? yo lo estuve dictando hoy. Que no teníamos completo. Pero hoy De la copia, profe. Pero hoy estuve dictando en la clase lo de la copia, la hoja que falta, sí, claro que les voy a mandar, porque para mí es fundamental esa hoja que no está en esa copia, ¿sí? Para mí es fundamental. Bueno, pusieron entonces en el chat los
presentes, ¿no es cierto? Estamos Porque yo presentes, tengo que guardarlo ahora, mostrar en carpeta. Acá está, Psicología y Cultura del Niño. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Apuntes. Guardar. Y por otro lado, bueno, voy a hacer lo mismo con la grabación. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Yo estaba pensando que, a ver, no, yo no tomo examen el miércoles y el viernes, creo. Así que sí nos podemos encontrar el jueves, salvo los que rindan, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la próxima clase y les mando un enorme abrazo y síganse cuidando Bueno, mucho. profe, igualmente. Chao. Gracias, chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.